Vale, pues hoy nos toca hablar de cómo permitimos o restringimos el acceso de los usuarios de la base de datos a los datos existentes en esa base de datos. Y eso va a ser un subconjunto también de sentencias de lo que es el SQL. Ya hemos visto, digamos que la primera parte del SQL que vimos con todas las sentencias SELECT formaban parte del DQL, donde la Q pues era de query. Luego hemos estado viendo el DDL, que es el de definición de datos, y ahora vemos el DCL, que es el lenguaje de control de datos. Evidentemente, en una base de datos pues puede que haya datos como los que nosotros manejamos que no tienen mucho interés, pero hay otras bases de datos que conviene mantener aseguradas y para eso también hay un lenguaje o una parte del lenguaje del SQL. Vale. En este caso, para poder asegurar una base de datos o los datos que contiene, vamos a trabajar con usuarios o roles, que hay pequeñas diferencias y menores diferencias todavía en Postgre que en otros gestores de base de datos, y vamos a indicar qué permisos, es decir, qué puede hacer cada usuario con esos datos. Digo que los usuarios o roles vienen a ser prácticamente lo mismo en Postgre porque en realidad un usuario es un rol que puede autenticarse contra la base de datos. Simplemente es eso, que puede hacer login en la base de datos. Entonces, para Postgre es lo mismo. En otros gestores de base de datos sí que hay más diferencia entre lo que es un usuario y un rol, pero aquí básicamente son lo mismo. Y empezando con los usuarios y roles, al final son más objetos en la base de datos, más elementos que forman parte de la estructura de la base de datos. Con lo cual, si decíamos que en el DDL habría tres operaciones básicas, que era la de crear con el create, la de modificar con el alter o la de borrar con el drop, pues si lo que quiero es crear usuarios, vamos a tener también las tres opciones. Crear un usuario con create, tendremos luego la opción de modificar el usuario con alter y podremos finalmente, si ese usuario ya no queremos que se autentique más en nuestra base de datos, pues podemos borrarlo con drop. Entonces siguen siendo los mismos create, alter y drop. En este caso acompañados, igual que si queríamos crear una tabla era create con table, pues ahora es create con user, ¿vale? O alter user o drop user. Empezando por la opción de crear un usuario, pues yo tendré que darle las palabras clave create user y luego ponerle un nombre a ese usuario que es el que va a utilizar, pues evidentemente para autenticarse con la base de datos. Y luego le podré asociar una serie de opciones, entre las que pues ahí podéis ver que puede ser, le puedo asignar un superusuario y si es superusuario pues podrá hacer con la base de datos todo, será el administrador, otro administrador de base de datos. Podré indicar que puede autenticarse o que no puede autenticarse. Esa era la diferencia que hemos indicado anteriormente con respecto a los roles. Un usuario, el create user, ya directamente tiene la capacidad de hacer login, en cambio si hago un create role, pues en principio tiene el no login como opción. Luego le podemos decir cuántas veces se puede conectar simultáneamente un usuario, ¿vale? Entonces para eso existirá el límite en las conexiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si abro dos terminales, ¿vale? Pues no podré tener el usuario abierto en las dos terminales siempre y cuando le haya puesto un límite de 1, por ejemplo. Pero es más, por ejemplo, si estoy conectado con el de Viver, pues no podré estar conectado a la vez con un terminal. Entonces solo podré estar conectado o tener una conexión simultánea a la vez, si es el límite que le he puesto. Luego, si evidentemente si tiene la capacidad de hacer login, es decir, si se puede autenticar, pues tendrá, lo más normal es que tenga una contraseña. No siempre.
desde el principio del curso vosotros os habéis estado conectando con la base de datos, con el usuario alumno, y el usuario alumno no teníamos que darle contraseña. ¿Vale? O con el usuario Postgre, y el usuario Postgre creaba bases de datos y tampoco necesitaba contraseña. Necesitaba contraseña el usuario Postgre, pero cuando hacíamos el su Postgre, que cambiábamos del usuario alumno al usuario Postgre. ¿Vale? Pero era dentro del sistema operativo, es decir, dentro del Debian, de la máquina Debian, pues sí que hay un usuario Postgre, y yo, si quiero utilizar la máquina virtual con ese usuario, pues tengo que dar la contraseña. Ahora, ni el usuario alumno ni el usuario Postgre, cuando hacíamos PSQL, necesitaba una contraseña. ¿Vale? Lo vamos a ver aquí, que lo tengo por aquí preparado. Aquí voy a trabajar con el usuario Postgre, ¿vale? Y aquí voy a trabajar con el usuario en principio alumno, y luego con otro usuario que vayamos a crear para practicar. Entonces, si yo quiero poner aquí PSQL, no me pide contraseña, y estoy dentro de la base de datos, que se llama igual que el usuario, en este caso dentro de la base de datos de Postgre, que es la que mantiene el seguimiento de todas las estructuras que forman parte de la base de datos. Y si me meto aquí, no existe la base de datos alumno, por eso sí que tendré que indicar a qué base de datos me quiero conectar, pero en ninguno de los dos casos, tampoco con alumno, me ha pedido contraseña. ¿Por qué? Porque en Postgres el gestor de la base de datos se fía de la gestión de usuarios, o yo he configurado Postgre para que el gestor de la base de datos confíe en la gestión que hace del usuario el sistema operativo. Como en el sistema operativo ya se hace una gestión de que si yo quiero ser alumno, pues me tengo que conectar y tengo que poner la contraseña, digamos que si ya he puesto la contraseña en el sistema operativo para poder utilizar ese usuario, pues ya no se la tengo que poner al gestor de la base de datos. El gestor de la base de datos confía en el sistema operativo para esa gestión de usuarios, con lo cual hay se llama en este caso una configuración peer, ¿vale? La configuración peer. En este caso, si yo he configurado peer, es eso, vale, pues los usuarios que estén creados dentro del sistema operativo no necesitan aportar la contraseña para conectarse al gestor de la base de datos. En cualquier otro caso, si no existe el usuario dentro del sistema operativo, o si el usuario accede a través de una red, de un ordenador externo, ¿vale? Pues entonces sí que va a necesitar la contraseña, como veremos ahora más tarde. ¿Vale? Entonces, yo puedo crear un usuario, y aquí tendremos, para crear un usuario, no todos los usuarios pueden crear usuarios, evidentemente. El administrador, uno de esos superusuarios, sí que puede crear, y un superusuario es Postgres. Entonces, para crear usuarios, pues voy a conectarme como Postgres, ¿vale? A ver, que lo voy a poner por aquí. Si puedo. Sí. Vale, entonces estoy ahora mismo ya conectado como Postgre y puedo ver los usuarios que tengo ahora mismo, ¿vale? Entonces tengo Postgre, que con el que me he conectado, y como veis, pues es superusuario, alumno, que en cambio no es superusuario ni puede crear bases de datos, y una que utilicé de pruebas, que era Alice, ¿vale? Entonces puedo crear otro usuario, y hemos dicho que para crear cualquier objeto es create, en este caso user o role, ¿vale? Le damos el nombre, y en este caso, con las opciones, y
la contraseña que quiera. Vale, entonces fijaos que aunque le he puesto create user, él dice que el rol se ha creado. Y de hecho existe, ¿vale? Existe ese rol. ¿Y por qué no crea el usuario tal y como No, no, le has sí. ordenado? Si es que para Postgre es lo mismo. Lo único, Vale. la única diferencia entre un usuario y un rol es que el usuario lleva ya el login puesto. ¿Vale? Entonces, si yo le pongo lo mismo, pero con rol, sería lo mismo si yo pongo. Y sin el... O Aquí sea, le tendría que poner el límite. ¿Vale? En este caso, limit no, login, perdón. ¿Vale? Me dice que el usuario ya existe, pero un rol con login es lo mismo que un usuario para Postgres. Esto es particular de Postgres. Bien, una vez que está creado, hemos visto que sí que existe y salía en la tabla de usuarios con el contrabarra de U, con lo cual ya debería poder yo utilizar desde otro terminal o desde otro ordenador utilizar ese usuario para conectarme a PSQL, ¿vale? Y le pondría en este caso las condiciones, a ver, ¿vale? Con el nombre del usuario, ¿vale? El menos W para que me pida la contraseña, y en este caso sí que le tengo que poner que voy a, o simular que voy a utilizar un equipo distinto, ¿vale? Que voy a acceder a través de la red. Si lo pongo así simplemente y le pongo la contraseña RIM juegos, a ver, no le pusiste RMI, Alberto. vaya, bueno, pues le pongo aquí RMI juegos, a ver si así, ¿vale? Entonces me dice que no existe la base de datos usuario, que pasaba lo mismo que si yo pongo en alumno simplemente PSQL. Como no hay ninguna base de datos que se llame igual que el usuario, pues me dice que no puede conectar. En el caso de Postgre sí, porque el usuario Postgre tiene la base de datos Postgre. Y entonces solo hace falta PSQL, ¿vale? Pero en el caso de otros usuarios que no tengan la base de datos, tendré yo que ponerle al final la base de datos a la que quiero acceder, por ejemplo HR, y ahí sí me deja conectarme, ¿vale? Entonces he hecho login con ese usuario, vale, vamos a salir. Bien, lo que también puedo hacer es modificar, o por ejemplo la contraseña que me he equivocado, ¿vale? Entonces además de crearlo, pues puedo modificar el rol, ¿vale? Indicando pues cuál va a ser esa nueva especificación, ¿vale? En este caso, pues lo puedo decir, ¿vale? Y entonces ya podríamos utilizar la nueva contraseña y me dejaría entrar, ¿vale? Entonces el alter role sirve para modificar un usuario ya creado, pues cambiar el nombre o podemos cambiar las opciones que le hemos
asignado previamente. Y por otro lado, una vez que el usuario ha terminado de poder utilizar mi base de datos, pues imaginaos que hay un administrador del sistema o un usuario que cambia de empresa y lo tengo que dar de baja en mi base de datos para que no lo utilice más. Con lo cual, bueno, ahí tenéis varios. El cambio de contraseña es el que hemos hecho ahora mismo, o podemos decir que a partir de una determinada fecha pues ya no es válida ese usuario, ¿vale? No podría utilizarse. Una, pre- Sí, una pregunta. En lugar de alter, ¿se podría utilizar update? no, 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 no. Porque, No, quiero insistir en eso, que cuando hablamos de estructuras o de objetos que forman parte de la gestión de la base de datos, siempre es con create, alter o drop. Pero cuando hablamos de filas de la tabla, ¿vale? Y solo para filas de la tabla, es el update. Ya sería insert, ya no es create. Cuando hablamos de filas de la tabla, es insert en lugar de create, es update en lugar de alter, o es delete en lugar de drop. vale, ¿Vale? Una cosa son las estructuras o los elementos como los usuarios de gestión de la base de datos, y otra cuando ya estamos en las filas de las tablas. Y las filas de la tabla tienen sus 3 comandos claves que se diferencian de los otros. ok, perfecto, gracias. Nada. Vale, entonces si queremos eliminar uno de los usuarios, pues sería con el drop role. El if exist lo ponemos. A ver, si yo hago el drop role y le pongo un rol que no existe, ¿vale? Me dirá que el rol no existe pero con un error, ¿vale? Si le pongo el if not exist, if exist, en este caso es if exist, ¿vale? Ya no me da un error, ya me da un warning, un notice, ¿vale? La diferencia es importante, más adelante podrá ser importante, porque un error puede ser que haga una terminación abrupta de un programa. En cambio, un warning simplemente nos dice, cuidado, que esto a lo mejor no se ha hecho todo lo que querías, pero el programa continúa, ¿vale? No sé si habéis llegado ya, sí, seguro, a las excepciones, ¿vale? Entonces, una cosa es que genere una excepción, y esa excepción, si no se captura convenientemente, puede dar por concluido el programa. En cambio, un warning no genera esa excepción, ¿vale? Entonces, ahí es importante el poner el if exist. En el caso de que exista, no pasa nada. Si yo le pongo el usuario limitado, que sí que existe, ¿vale? Da lo mismo que le ponga el if exist o que no se lo ponga. Así. En el caso de que exista, pues se lo salta, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo creado porque lo vamos a necesitar más adelante, porque lo que vamos a hacer es, igual que os he dicho que íbamos a utilizar dos terminales, pues vamos a utilizar esos dos terminales para ver cómo hacemos una gestión de los permisos, de qué es lo que puede hacer o qué es lo que no puede hacer un usuario, ¿vale? Entonces, la concesión de permisos utiliza el comando grant. Yo le puedo dar uno o más privilegios sobre una tabla o una vista, ¿vale?, a un determinado usuario. O puede ser que si queremos que tenga capacidad para hacer cualquier cosa, en vez de una lista de privilegios, le puedo dar todos los privilegios a través de la palabra clave all, ¿vale? Puedo hacer un grant all on una tabla a un determinado usuario, ¿vale? Los permisos, fijaos que en este caso hablamos de filas, qué es lo que puede hacer con las filas de la tabla.
pues podrá seleccionar filas, podrá insertar nuevas filas, podrá actualizar las ya existentes o podrá borrarlas, o en su caso el truncate, que es para vaciar todas las filas, para que se permanezca la estructura de la tabla pero sin ningún dato. Y entonces vamos a hacerlo, pues este es el terminal del administrador y este en cambio es el terminal del usuario que vamos a crear. Pues entonces empezamos creando al usuario. Vamos a ponerle bien el RMI juegos. ¿Vale? Ya hemos creado el usuario. Y ahora en el otro terminal el usuario intentará conectarse. Esto ya lo hemos hecho. ¿Vale? Que se conecte en el otro terminal. Aquí no. Estamos dentro ya, pero bueno, me salgo y vuelvo a decir. En este caso, vamos a conectar con el usuario limitado desde el 127.0.0.1 es la dirección de loopback, la del propio equipo, pero bueno, ya utiliza TCP/IP, que es como si fuera a través de la red. Y la base de datos a la que nos vamos a conectar es HR. Le ponemos la contraseña que hemos asignado. Ya estamos dentro de la base de datos de HR. De hecho podemos ver las tablas y los índices y las secuencias que hay, pero de momento no puedo visualizar las tablas. Sí las puedo visualizar, pero no puedo visualizar ningún contenido de esas tablas, ni employees ni ninguna otra. Entonces, cuando un usuario no es el propietario de una base de datos, porque yo podría haber hecho, igual que si os acordáis, cuando hemos añadido bases de datos que no estaban inicialmente en la máquina virtual, le hemos creado la tabla con el create database y le hemos dicho quién es el owner, quién es el propietario de esa base de datos. El propietario es alumno. Normalmente le hemos dicho que, porque siempre trabajamos con alumnos, el propietario de todas esas bases de datos que hemos ido creando es alumno. Por eso alumno puede hacer cualquier cosa sin que nadie le haya dado mayores privilegios. Pero en cambio este usuario limitado no es propietario de nada. Como no es propietario de nada, no puede hacer nada a lo que no se le haya explícitamente otorgado privilegios. Entonces, deberíamos, con un usuario con permisos, permitirle la ejecución de algunos de las sentencias de SQL. ¿Vale? En este caso, yo le puedo permitir al usuario limitado, aquí está, la posibilidad de hacer select sobre la tabla de empleados, ¿vale? A ese usuario limitado. Pues entonces yo puedo, con un usuario con permisos, otorgarle la posibilidad de selección en la tabla. Al usuario en public. No, perdón, es que estamos en la base de datos de Postgre, ¿vale? Y employees está en la base de datos HR. Por lo tanto, tenemos que salir del gestor de base de datos y conectarnos, aunque sea con Postgre, a la base de datos HR e intentar ahora sí, ya sí que me lo permite, otorgarle el privilegio, hemos dicho select en empleados, con lo cual este usuario ya sí puede hacer select en empleados, aunque sigue sin poder hacer select en jobs. Habría que hacer lo mismo para que pudiera también tener permisos en jobs.
y ya sí puede. O incluso tener permisos en todas las tablas del esquema public, ¿vale? Que son, si os fijáis en el listado anterior, pues en ese esquema public yo tengo los países, en ese esquema tengo departamentos, pues para no tener que ir uno a uno le puedo dar la opción de ver todos los datos en todas las tablas del esquema public. ¿De acuerdo? Entonces, Y si quieres poner, Alberto, alguna excepción, o sea, si es en una mayoría excepto en una, pues o tendría que ir poniendo una a una. hay dos opciones, o bien las pones todas y luego se la quitas a una, ¿vale? Sí. Que eso veremos luego, que sería con el revoke, ¿vale? Lo veremos luego. Que será más fácil, bueno, en función del número de tablas, evidentemente, pero si tengo 20 tablas y solo hay dos, pues mejor le digo que le dé el permiso a todas y a dos de ellas, pues luego le hago el revoque. Claro, claro. ¿Vale? Entonces ya podríamos también con countries, por ejemplo. Bien, podemos añadir, podemos visualizar, pero solo visualizar. Si yo quisiera, en este caso, ¿vale? Pues insertar una fila, ya eso no me dejaría. ¿Por qué? Porque solo he permitido el select, ¿vale? Si yo hago esta, la voy a copiar, que es más larga. Si yo intento hacer como usuario limitado esa inserción, me dice que no, que para eso no tengo permiso. ¿Qué tendría que hacer? Pues decirle que no solo puede hacer select, sino que también puede hacer, bueno, lo voy a dejar así en minúsculas, en jobs, en este caso. Una vez que se le ha concedido el permiso, ya sí puede ir insertando. Evidentemente no una, puede insertar todas las que necesite. ¿Vale? No podría borrar. Esto es job ID. No puedo borrar, y para que pudiera borrar en la tabla job, insertar o actualizar, tendría que decirle que le otorgue all en la tabla jobs al usuario limitado. Vale. Con lo cual, ahora sí puede borrar. ¿Vale? Entonces el all es todos los permisos sobre esa tabla. Vuelvo a repetir, todavía solo tendría todos los permisos en la tabla jobs y podría hacer select de todo lo demás. ¿Vale? Bien, en algún caso le puedo dar el with grant option. Si le doy un permiso con la opción esta de otorgar a su vez el with grant option, lo que podría ese usuario, el usuario limitado, es tengo permisos para hacer select, en este caso en todas las tablas del esquema public. Pues si me han otorgado a mí ese privilegio con la opción esta, with grant option, lo que yo puedo hacer a su vez es otorgar ese privilegio a alguien más, ¿vale? Es decir, puede haber un solo administrador de todo el sistema de gestión de la base de datos, y ese administrador puede decir, bueno, pues voy a hacer, si tengo 5 bases de datos distintas en mi sistema,
lo que voy a hacer es otorgar privilegios a distintos usuarios, a 5 usuarios, y que cada uno de ellos se encargue de otorgar los privilegios a otros, a los de su departamento, por ejemplo. ¿Vale? Evidentemente, si los privilegios son todos, es mejor decir, pues eres el propietario, que tener que darle privilegios diferenciados, ¿vale? Pero esa es una opción. Si yo tengo un privilegio que tengo que conceder, permito a ese que a su vez lo conceda a los demás, y ese es con el with grant option. Para eso tendría a su vez que tener más usuarios. Luego tenemos, como hemos visto, la posibilidad de quitarle algún privilegio. ¿Por qué? Pues el caso que habéis dicho, que sean casi todas las tablas, pues entonces se las doy a todas y le quito. Por ejemplo, le puedo quitar el privilegio de selección sobre la tabla countries al usuario. Ahora mismo lo tiene. Ahora mismo este usuario podría hacer un select asterisco from countries. ¿Vale? Sí que tiene ahora mismo ese privilegio, porque como hemos hecho, darle el privilegio de select a este usuario en todas las tablas del esquema public, pues se lo hemos concedido directamente. Si se lo quito con el revoke, aquí lo que hay que tener en cuenta es que en vez del to, en este caso es el from, usuario limitado. ¿Vale? Se lo hemos quitado y se supone que si esto funciona ya no tiene acceso a esa tabla. ¿Vale? Entonces con grant otorgo privilegios, con revoke desasigno esos privilegios, o revoco, al final es revocar esos privilegios. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, pues aquí teníamos revocar el select, aquí hemos hecho el ejemplo de jobs, pero bueno, también lo serviría para el countries que hemos hecho, o bien si quiero eliminar todos los privilegios en este caso todos los privilegios en todas las tablas del esquema public, es decir, después de esto usuario limitado podría conectarse pero seguiría sin poder hacer nada en las tablas del esquema public, en realidad en toda la base de datos, ¿vale? En toda la base de datos, en todo HR, ¿vale? Sería con lo cual ya no solo en countries, sino que tampoco lo tendría pues ni en jobs, ni podría insertar, por supuesto, como si tenía privilegios anteriormente, ni en employees, ni en nada de eso. ¿Vale? Eso es lo que teníamos del DCL, la posibilidad de otorgar privilegios y retirar algunos de esos privilegios. El otro día, si alguien ha visto el vídeo, sí que es posible tener más de un esquema en una base de datos, ¿vale? Nosotros estamos siempre trabajando con el esquema public, pero se pueden crear otros esquemas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo así, estamos en la base de datos HR, ¿vale? Hemos creado otro esquema que se llama MySchema, ¿de acuerdo? Y ese esquema, pues lo podemos ver aquí, tengo HR, tengo el esquema public, y ahora ya tengo MySchema. Vale. No tengo de momento ninguna tabla, pero bueno, vamos a crear una rápido.
¿vale? Ya sí que tengo una tabla y podría darle al usuario limitado todos los privilegios, ¿vale? Con grant hemos dicho all en todas las tablas en el esquema MySchema en este caso al usuario limitado. En principio tiene todos los permisos, ¿vale? El problema sigue siendo que si yo quiero insertar aquí en MySchema MyTable con el usuario limitado, vamos a poner solo el nombre porque el otro se lo asignará automáticamente. Pero no está en el mismo esquema, ¿no? No está en el mismo esquema, pero por eso le pongo en qué esquema está. Si no le pongo nada es el esquema public. Ah, sí. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Me dice que permiso denegado al esquema MySchema. No llega a entrar aquí. Aunque yo le he dado, ¿vale?, los permisos sobre los objetos, sobre las tablas de mi esquema, en realidad no puede acceder al esquema, ¿vale?, para llegar hasta esas tablas. Y a vuestros compañeros ¿Por qué? se lo solucioné de otra forma, no tan bien como debería, ¿vale? Pero en realidad lo que tengo que darle, ¿sí? ¿Pero por qué no puede si le has dado los permisos? Le he dado permisos sobre la tabla, pero no sobre el esquema, y hay que darle permisos también sobre el esquema, ¿vale?, para poder, para que pueda utilizarlo. En este caso es el gran, bueno, Ah, lo vale. pongo aquí, ¿vale?, con esquema, ¿vale? Ahora sí le he permitido que haga uso del esquema MySchema. Digamos que este privilegio es anterior a que tenga en cuenta si puede o no puede hacer algo con las tablas de ese esquema, ¿vale? Ahora que ya puede usarlo y que además le hemos dado privilegios en todas las tablas, debería a la secuencia, vaya. En este caso, por haberlo puesto eso sí que le voy a quitar la secuencia porque si no. Y aquí lo que pasa es que ahora voy a tener que darle los dos valores. Venga, no pasa nada. Ah, porque la he borrado y entonces no tiene el permiso. Si borro la tabla, pues le tengo que otorgar otra vez el permiso. Ahora ya sí, ¿vale? Sí que se ha podido insertar. Pero vuelvo a repetir, no es suficiente en un esquema que no sea public, no es suficiente con darle acceso a las tablas, sino que también hay que darle acceso al propio esquema. ¿De acuerdo? Una vez que tiene acceso, ya sí podría hacer aquello a lo que se le ha dado explícitamente permiso. Vale. Y esto es lo que tenemos del DCL. Luego lo que podemos hacer es asignar roles, crear roles, ¿vale? Por ejemplo, yo podría crear
rol alumno, mejor. ¿Vale? Puedo crear un rol alumno y decirle tanto al usuario vamos a ponerlo al usuario limitado. ¿Vale? Entonces le estoy dando este rol a uno o más usuarios. Si ahora yo asigno, ¿vale? Yo le puedo quitar, por ejemplo, al usuario limitado, vamos a revocarle, ¿vale? Vamos a hacerlo así mejor. Vamos a quitarle todos los permisos. ¿Vale? Ya no podría insertar. Pero en cambio, si le doy el permiso al rol, ¿vale? Todos los usuarios que tengan asignado ese rol también tendrán esos privilegios. ¿Vale? En este caso, bueno, me dice que meta otro que no sea el 3. Vale. Es decir, de esa manera puedo tener 100 usuarios que tienen las mismas características, con lo cual deberían tener las mismas posibilidades. Pues a los 100 les asigno el rol y luego los privilegios se los asigno al rol, con lo cual se expanden esos privilegios a todos los usuarios que tengan ese rol. ¿Vale? Esa es la manera correcta de agrupar privilegios en un solo rol y asociar esos privilegios a todos los usuarios que tengan ese rol. Por ejemplo, si a un nuevo usuario le asigno este rol ahora, automáticamente tendría también los privilegios. No habría que volver a dárselos, a aplicárselos, ¿vale? Tendría los privilegios que tiene ese rol. Es la forma de ir agrupando privilegios para usuarios que en principio deberían poder hacer acciones similares con la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Me río porque no, se ve claro. La cuestión es, ¿cómo se dice? Rumiarlo y practicarlo. No, de esto quedaos con el concepto, más que, ¿vale? Digamos que si hay que dedicarle tiempo, dedicarle más tiempo al manejo de las filas de la tabla, ahora que viene la unidad 5, que a la gestión de usuarios y privilegios. ¿Vale? Lo que hay que tener más rumiado es lo otro. Perfecto. ¿Vale? Venga, pero bueno, hay que darlo y hay que saber que hay una gestión de privilegios para que podamos decidir quién puede hacer cada cosa. ¿Vale?